LU3. Evolución radial constante. La Voz Palestina, un programa del Comité Bahiense de Apoyo al Pueblo Palestino. Porque la verdad palestina es la dignidad del mundo. Conducción: Leonardo Germán, Malena Ortiz y Mariano Carlson. Artística: Claudio Mucci. Volveré a mi casa. Cuando volveré yo a mi tierra. Buenas tardes, estamos acá de vuelta como cada miércoles con el programa La Voz Palestina, el programa del Comité Bahiense de Apoyo al Pueblo Palestino. Y hoy tenemos un programa en el que vamos a estar conversando con Julio César Monge. Él es un activista internacionalista vasco salvadoreño, integrante de la Global Sumud Flotilla, tripulante de la embarcación Estrella Immanuel, flotilla que ya sabemos componían unas 50 embarcaciones aproximadamente, unos 500 tripulantes o más de 500 tripulantes, y que tuvo un largo alcance mediático a nivel global por su hazaña. Estamos acá a la mesa con Luigi. ¿Qué tal, Luigi? Hola, buenas tardes, Maque. Bueno, vamos terminando el año. Seguimos con estas notas interesantes a protagonistas que han tenido en el mundo, ¿no? Porque la verdad que hemos tenido notas de distintos lugares, con residentes en distintos lugares del mundo. En esta oportunidad vamos a estar con Julio César Monge, que está a unas cuantas horas de diferencia de aquí, así que nos debe estar esperando nuestro llamado. Desde España. Bueno, y vamos primero, sin más, a la editorial. Vamos a pasar a la editorial. Volveré a mi casa. Cuando volveré yo a mi tierra. Donde nací. Libertad a Marwan Barghouti y todos los presos políticos palestinos. Un informe publicado la semana pasada por la Oficina del Defensor Público en Palestina Ocupada, afiliada a Israel, reconoció que el deterioro de la salud de los presos políticos palestinos fue resultado de las duras condiciones en las que se encontraban recluidos. Se estima que el número de presos políticos palestinos detenidos en las cárceles israelíes es actualmente entre 10.000 y 12.000. Tierra Santa, hoy lloro por mi gente, sus caras se visten de amargura. El ministro genocida Ben-Gvir ha estado impidiendo que las fuerzas de la Cruz Roja visiten a los prisioneros palestinos israelíes desde el 7 de octubre del 2023. Según el informe, las malas condiciones de detención de los presos se evidenciaban las terribles torturas sufridas, en la grave pérdida de peso y los síntomas físicos asociados, la detención en condiciones de hacinamiento, oscuridad y malas condiciones sanitarias. Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. Yo quisiera visitar mi familia y mi hogar. Yo quisiera conocer
Al menos 110 presos palestinos han perdido la vida entre enero de 2023 y junio del 2025, desde que el extremista Itamar Ben-Gvir asumió el cargo de ministro de Seguridad Interna del régimen de Israel. Según el sitio web israelí Walla, un medio de comunicación cercano al sistema de seguridad israelí, esta cifra es un récord sin precedentes en comparación con los datos conocidos de décadas anteriores. En medio del creciente aislamiento internacional del Estado genocida de Israel y el estallido del escándalo de las filtraciones de videos donde las fuerzas de defensa israelí torturaban a presos políticos palestinos, los ministros Bezalel Smotrich de Finanzas y Gideon Sa'ar de Relaciones Exteriores lanzaron un plan de propaganda que contempla campañas en redes, alianzas con ONGs e influencers y delegaciones internacionales. Israel aprobó para ello $725 millones para financiar su estrategia global de Asbara, orientada a mejorar su imagen internacional en plena ofensiva en Gaza, y Ben-Gvir se pasea por el Knesset, el Congreso israelí, con un prendedor de una horca en su saco, promoviendo la pena de muerte para los presos palestinos. Por más campañas de propaganda que monten, nada pueden disminuir su cara de bestias genocidas. De amargura detrás de un muro, cómo han sufrido, cómo han resistido frente a los ojos del olvido. Hoy nos llegó como COBAP, Comité Bahiense de Apoyo al Pueblo Palestino, una denuncia urgente del hijo del líder Marwan Barghouti, donde dice: me desperté con una llamada de un prisionero liberado que volvió hoy. Me contó: tu padre lo destrozaron físicamente, le rompieron los dientes y las costillas, le cortaron parte de la oreja y le rompieron los dedos por etapas para divertirse. ¿Qué hago? ¿Con quién hablo? ¿A quién recurrimos? Vivimos este horror todos los días. Oh Dios, tu misericordia, mi padre ya tiene 66 años. Oh Señor, ¿de dónde sacará la fuerza? Desde el Comité Bahiense de Apoyo al Pueblo Palestino nos sumamos a esta grave denuncia, nos solidarizamos con la familia de Marwan Barghouti y llamamos a una campaña internacional para salvar su vida, la vida de todos los prisioneros palestinos. Marwan y todos los presos palestinos serán liberados por la lucha de la resistencia y el pueblo palestino, y por la solidaridad activa del pueblo del mundo, de los pueblos del mundo. La resistencia palestina vencerá.
Bueno, estábamos escuchando Palestina Folk Song, Alalalaya, de Nawar Al-Nadaf. Ahora, en breve, vamos a estar comunicándonos con Julio César Monge. Ya habíamos dicho, él es un activista vasco salvadoreño, fue integrante de la Global Summit Flotilla, que estuvo su recorrido por el mar Mediterráneo hacia Gaza y fue detenido en aguas internacionales. ¿Estás ahí, Julio? Correcto, sí, aquí estamos. Bien, bárbaro. Acá estamos Mariano y Luis en la mesa, en la radio. Perfecto. Bueno, nosotros queríamos hacer un recorrido por
todo lo que fue la experiencia de la Global Summum Flotilla, y bueno, que nos comentes también tu actividad como salvadoreño también. Sabemos que estás o sos parte del museo que hay allá, el que la otra vez estuvimos de comunicación con Isaac Salman, que es coordinador de ese museo, y bueno, es muy interesante toda la tarea que se viene desarrollando al respecto, y como único museo en Latinoamérica. Contanos, si querés, para empezar, lo que fue el tema de la flotilla y todo ese tiempo que estuvieron en el mar, las cosas que sucedieron. Sí, con gusto. Quizás para ubicarnos un poquito, yo soy de origen vasco, pero llevo 35 años en El Salvador. Bien, bien. Ahí en El Salvador pertenezco a la Asociación Salvadoreña Palestina y también colaboro con Isaac en el Museo Palestino, que, como bien decías, es la única experiencia de esa naturaleza en toda América Latina. Es así como del delegado de El Salvador es que yo me incorporo a la Global Summum Flotilla. Bien, me preguntabas un poquito sobre la experiencia, ¿verdad? Sí. Bueno, de entrada, pues comentar que la última experiencia en la que navegamos durante el mes de septiembre realmente era un acumulado de muchas experiencias de flotillas anteriores. Algunas con embarcaciones muy grandes, otras con un solo velero. Quizá recordarán el Madeleine, el Hamdallah y bueno, y otros barcos que salieron de diversos puntos, ¿verdad? E incluso algunos que fueron saboteados antes de salir, como fue el caso de un barco grande en Sicilia, como dos barcos muy grandes que no pudieron salir de Turquía en su momento. Y recordarles que la flotilla nuestra salió del puerto de Barcelona. Esto fue el 31 de agosto y bueno, pues estuvimos mes y algo navegando y bueno, inicialmente era una idea de intentar llegar a las costas de Gaza en un tiempo menor, pero la gente que nos escucha conocerá que fue el esfuerzo más grande desarrollado hasta ahora en una movilidad de flotillas. Es decir, éramos más de 50, entre 50 y 60 embarcaciones, y muchas de ellas eran veleros pequeños, muy viejos, etcétera, porque bueno, hay que mencionar que todo esto sale con iniciativas populares. Ningún gobierno ni ninguna entidad transnacional obviamente está apoyando este tipo de iniciativas, y eso derivó que la travesía pues tuvo sus parones en función de como decía, de muchas vicisitudes. Algunas de ellas relacionadas con temas mecánicos, de embarcaciones que se iban arruinando por el camino, pero también en algunos momentos por temporales tuvimos que parar, y luego pues tuvimos un capítulo, el primer aviso del Estado sionista de Israel, el que nos lanzó en el puerto de Túnez, en uno de los puertos, porque estuvimos en dos de ellos, en el más cercano a la capital, que fue la primera noche que nos lanzaron con drones que nos venían siguiendo prácticamente durante todo el recorrido. Nos lanzaron 2 bombas incendiarias y eso nos hizo también hacer un pequeño parón de 3 días, porque también el gobierno tunecino nos trasladó a otro puerto, a un segundo puerto, porque bueno, mencionaban que nos iban a garantizar mayor seguridad en la travesía. Todo ello fue, pues ya como decía, lo de Túnez fue un primer aviso y un mensaje claro del gobierno de Israel, que ya nos anticipaba que lo que nos venía, ¿no? Independientemente de eso, que todos los
todos los miembros de la flotilla éramos conscientes de la misión y de los antecedentes que como habían terminado las flotillas anteriores, en ningún momento fue obstáculo para que se determinara ninguna otra opción más que la única que había, que era llegar a las costas de Gaza, porque como bien sabemos nuestros barcos iban llenos de ayuda humanitaria, básicamente en alimentación y en medicamentos. Y bueno, pues como toda ayuda humanitaria, lo que pretendíamos era entregarla al pueblo gazatí y al mismo tiempo abrir una vía para romper ese bloqueo que lleva ya varios años, la Franja de Gaza, y de igual manera durante toda la travesía ir denunciando el genocidio flagrante que se está cometiendo particularmente en Gaza, pero también no nos olvidemos del territorio de Cisjordania, que está siendo igualmente de golpeado y sangrantemente violentado sus derechos como pueblo. Claro, sí, nosotros me acuerdo que estuvimos hablando en otro programa, en otra oportunidad, quisimos comunicarnos mientras la flotilla estaba en curso, con Carlos Bertola. Tengo entendido que estuviste cercano a él, ¿no? No tan cercano como que íbamos en el mismo barco. Claro. Carlos era el capitán de nuestro barco, que se llamaba... Nuestro barco era uno de los barcos más particulares de la flotilla, porque era un antiguo barco pesquero de Andalucía, de España, y bueno, tenía unas dimensiones un poco mayor, más regulares y más amplias que la mayoría de las embarcaciones, que eran veleros pequeños. De hecho, Carlos, bueno, hicimos una amistad muy fraterna. Mencionar también que aparte de Carlos había 3 argentinas más, por lo menos que yo ubiqué, ¿verdad? Porque recordemos que éramos más de 500 voluntarios de 50 y tantos países. Entonces sí, como bien dices, Carlos fue nuestro gran capitán del Estrella Emanuel, un tipo grande, y bueno, con el que hicimos una travesía muy limpia y muy ordenada y con mucho esfuerzo y mucha camaradería. Bueno, y hubo en ese ataque que sufrieron con drones en Túnez, tengo entendido que del barco de ustedes se pudo recoger ese video en el que se mostraba, un video nocturno donde se mostraba que intentaron incendiar el casco, no sé si el casco o qué parte de una embarcación. Sí, es correcto. Estamos hablando de el barco, digamos, donde iba toda la coordinación de la Global Submarine, el Family, así se llama ese barco, y efectivamente el nuestro es el que estaba pegado al Family, porque nosotros no teníamos ancla y siempre que atracábamos en algún punto, digamos, nos pegábamos al Family. Y también la gente tiene que saber que en todos los barcos llevábamos cámaras, porque bueno, era parte del esfuerzo de grabar toda la travesía y lo que podía acontecer. Y efectivamente nuestras cámaras, Carlos estaba allí esa misma noche, pegado prácticamente al Family, y fue la primera de las 2 noches, porque fueron 2 noches seguidas. La segunda fue atacado el Alma, que era otro barco de los más grandes, que lo que nos daba a entender claramente era de que el servicio de inteligencia israelita ya nos tenía claramente ubicados, porque esas 2 noches seguidas fueron atacados los 2 barcos donde iba precisamente la coordinación de la flotilla. Es decir, ahí el ejército israelí ya creo que tenía ya muy claro su estrategia de empezar a intimidarnos, a asustarnos si se quiere, pero bueno, como decía antes, la determinación nuestra estaba tomada. Hay una anécdota importante a mencionar con respecto a este pasaje de Túnez, que fue que la reacción inicial del gobierno tunecino cobarde, como muchos gobiernos cobardes árabes, era de que había sido un cigarro mal apagado nuestro el que había generado ese incendio, que bueno, dicho sea de paso, no eran cargas explosivas, eran simplemente incendiarias que fueron
apagados con extintores, con los compañeros y compañeras que esas noches, como siempre hacíamos guardia, pues estaban en ese turno. Entonces sí, nuestro barco, como bien mencionas, fue anecdóticamente el que grabó ese primer ataque y primera señal de lo que podía suceder después. Después fueron testigos también de un acompañamiento, si se quiere, o una escolta de barcos militares, ¿no es cierto? Bueno, todo eso es una historia que hay mucho de qué hablar. En primer lugar, estos barcos no tienen ninguna intención de proteger a la flotilla. Estamos hablando de buques de guerra que no están preparados ni para el rescate e intervenciones de esa naturaleza, y uno lo mandó a España y otro lo mandó a Italia. Pero aquí hay mucho tema. Inicialmente y en definitiva nosotros rechazamos ese tipo de iniciativas, pero también reconocemos que estos dos gobiernos, el español y el italiano, mandaron estos buques, entre comillas, para acompañarnos por la gran presión internacional que generó toda la travesía de la Global Summit Flotilla. Recordemos que en septiembre fue un momento súper álgido en este esfuerzo de denuncia del genocidio en Palestina. En España, por ejemplo, se detuvo la vuelta ciclista porque había un equipo de Israel. Recuerde los estibadores en Italia. Sí. Es decir, no fue así tan decisión gubernamental de España y de Italia. Recordemos que en Italia incluso tiene un gobierno fascista. Sino que fue la propia presión de estos países y a nivel mundial. En todo este tema, como te decía, en el caso particular del Estado español, cuando ya la flotilla se iba acercando a zona un poco caliente, digamos, el mensaje que nos mandaba era que nos diésemos la vuelta, porque la cosa era peligrosa. En vez de hacer un llamado al gobierno de Israel de que no cometiese un acto de piratería, pues lo que nos dijo es dense la vuelta. En esa coyuntura también ya Israel nos había mandado a decir de que entregásemos todo a ellos, al gobierno de Israel, que ellos le van a entregar. Pero también deben recordar que en ese último tramo de la travesía ya Israel nos llamaba la flotilla de Hamas. O sea, claro, que ya el escenario estaba ya montado. Sí, que decían que iban a ser tratados como terroristas cuando ustedes no llevaban ningún tipo de armamento ni llevaban. Efectivamente. Claro, iban directamente a abrir un corredor humanitario. Efectivamente, era exclusivamente ayuda humanitaria. Pero claro, recordemos que Israel se cree porque de facto queda impune todo su accionar, se cree el dueño del Mediterráneo. O sea, imaginemos a qué distancia de la Palestina ocupada, y ahí ya nos pegaron el primer aviso. Poco faltó que nos bombardearan en el puerto de Barcelona el día que salimos. Es decir, el escenario estaba muy claro. Y dicho sea de paso, nada sorprendente, ¿no? Todo está muy claro antes de salir, y porque el accionar de este país genocida con la complicidad de la Unión Europea, pues es fragante, ¿no? Entonces nosotros en ese sentido, pues no demandamos ninguna protección, entre comillas, de ninguna fragata militar de ningún país europeo. Claro, la repercusión internacional que tuvo sin duda los ha alterado y los ha puesto a tener ese trato o ese destrato con lo que es humanitario, como siempre. Después, sí. ¿Cómo fue el tema de la detención, no? Bueno, aquí debo mencionar que yo tuve que, por temas de salud, yo salí en Creta, en la isla de Creta, en Grecia. Yo no viví directamente la interceptación, pero bueno,
El tema lo teníamos totalmente entrenado. Nosotros desde la preparación, los días previos de comenzar a navegar, ya teníamos nuestros protocolos, tanto de interceptación como de ataques, porque no se descartaba una situación más límite, como un ataque ya armado, un hundimiento de un barco, etcétera. Entonces, esa parte nosotros ya la teníamos totalmente entrenada, y todas las personas que estaban en los barcos sabían perfectamente que eso era un porcentaje muy alto de lo que podía ocurrir. Como digo, personalmente no lo viví, pero sí, obviamente conozco lo que aconteció allí, que el trato denunciado por inhumano, ¿verdad? Hubo violación a derechos humanos fragante al total los integrantes de la Global Submarine. Sí, con todos los pormenores que sucedieron, y ya sabemos que hubo casos de simulacros de fusilamiento y encierros sin comida, ponerles música, formas de tortura y de hacer... Sí, incluso envolverte en banderas de Israel, filmar como este ministro asesino que tiene el gobierno de Israel ahí mofándose, tratando de humillar a las personas. Bueno, es parte de la propaganda. Lo han hecho en las últimas flotillas, si se recuerdan, lo han hecho con Greta, esta joven sueca que siempre ha estado ahí presente, y bueno, se contaba con que eso podía suceder, pero nuestro discurso siempre durante toda la flotilla fue claro. Nosotros no en ningún momento íbamos a plantear una queja con respecto a nuestros cuerpos, a nuestra integridad, sino que el foco donde había que apuntar era realmente la situación, a la realidad del pueblo palestino, a los más de 10.000 presos, con trato inhumano, en el cual hay cientos de niños y niñas menores de edad, etcétera, y hay muertos, torturados diariamente, y como ya sabemos. Entonces, nosotros y nosotras siempre éramos claros de que no éramos el foco de atención, sino que nunca debíamos perder de vista que donde realmente debíamos poner atención era al pueblo ocupado palestino. Sí, buenas tardes, saluda a Luis Miranda. Mucho gusto. Sí, a lo que me quería referir era, bueno, lo que el hecho político tan relevante que fue la flotilla, ¿no? Porque fue un antes y un después con respecto a la solidaridad de los pueblos, sobre todo en Europa, en lugares tan alejados como Australia. Después de la flotilla hubo movilizaciones muy grandes, se sensibilizó mucho la sociedad, y también quedó al descubierto la posición, como decías vos, de los estados, ¿no? En el caso concreto de Italia y de España, y boicoteando de todas maneras, ¿no? el desarrollo de la flotilla y su llegada, mostrando una complicidad absoluta con el Estado de Israel. Realmente se debe haber vivido momentos de mucha zozobra en la tripulación, porque saben que realmente no tienen límite la crueldad, y saben que los israelíes se ven con total impunidad, o sea que saben que efectivamente no tiene sanciones de nada, no pase lo que pase, o sea que el peligro era absoluto ahí sobre la tripulación de esa flotilla. Bueno, efectivamente nosotros, las más de 500 voluntarios de los miles que inicialmente se anotaron, todos y todas éramos conscientes que, bueno, pues lo que podía, hasta dónde podía llegar el ejército israelí, sin límites, en total impunidad, como actúa contra la población en Gaza y en Cisjordania día a día. Lo que sí también fuimos muy conscientes desde el minuto uno, cuando salimos de Barcelona con miles y miles de personas apoyando, respaldando, animando, y mucho más aún, diría yo, en Túnez, en los dos puertos tunecinos, había miles y miles de personas del Magreb, también un poco respaldando. Entonces nosotros éramos conscientes de que la misión nuestra, cada día que aguantásemos en el mar, iba la presión internacional iba increciendo.
Y eso, como bien dices, se notó por todo el mundo. Yo creo que hacía muchos años que no se ubicaban manifestaciones tan inmensas de miles y miles de personas por todo el mundo denunciando el genocidio que se está cometiendo en Palestina. Aquí yo quisiera también un poco mencionar, porque en muchos medios siempre se habla de que la flotilla pues eran sobre todo gente europea, etcétera, pero hay que lanzar una lanza a favor de los pueblos de América Latina, en el cual 50 personas fuimos partícipes en este esfuerzo, gente de México, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, y bueno, mi persona que fui de El Salvador. Y bueno, eso también que hay que subrayarlo, porque a veces la gente cree que América Latina nuestra América no aportó a esta flotilla. Y bueno, ya hablábamos de el enorme esfuerzo de nuestro capitán Carlos, un digno capitán argentino que estuvo ahí a las duras y a las maduras, que se dice. Sí, realmente, como vos decís, pero la importancia que tuvo, porque inclusive tuviesen muchas dificultades en los parlamentos, ¿no?, de estos países que nombramos. Se instaló, digamos, en la agenda política y se discutió en el Parlamento los posicionamientos con respecto a los apoyos al Estado de Israel, cosa que que no venía pasando. Creo que sí. Incluso hubo declaraciones muy de vanguardia, como Colombia, por ejemplo. Recordemos las declaraciones de Gustavo Petro. Sí. También Brasil en algún momento lo han hecho. Eso es un gran avance. Sí, y te quería preguntar, Julio, sobre... Vos sos de origen vasco, y el pueblo vasco tiene una historia de resistencia. ¿Cómo toma el pueblo vasco el tema de Palestina digamos, en su lucha y en su solidaridad? Pues como bien dices, el bagaje de historia que tenemos como pueblo luchador en esta ocasión no se iba a quedar atrás. Yo estoy muy orgulloso, de hecho estoy esta temporada aquí en mi tierra, en el País Vasco, y bueno, aquí no hay un día. Hace poco, vienen de vez en cuando a dar charlas gente de Palestina, y en una de ellas una joven palestina, en una de las charlas dijo que en su vida, que había circulado por otros países, había visto tanta bandera palestina colgada en las fachadas en las viviendas, ¿no?, en los apartamentos, porque realmente si uno se mueve por el País Vasco, cientos de banderas palestinas. A los que nos gusta el fútbol quizás se dieron cuenta que la selección de fútbol palestina jugó por primera vez en Europa en el estadio de San Mamés del Athletic Club de Bilbao, con 51.000 personas, ¿verdad? Jugando un amistoso con la selección del País Vasco. Sí, vimos esas imágenes imponentes. No, a repleto el estadio, ¿verdad? Era un amistoso. Pero bueno, ese gesto, como es uno de ellos de los cientos que se hacen, por ejemplo, ahora estamos en una campaña muy intensa denunciando a empresas de capital vasco que están haciendo negocios con el Estado sionista, y bueno, se está focalizando ahí intensamente esta campaña. Se continúa la campaña de boicot a productos en grandes supermercados. Bueno, realmente el País Vasco no decepciona, y bueno, es siempre un honor como pueblo originario vasco estar siempre donde hay que estar, donde la historia nos demanda, y bueno, pues en esta ocasión tampoco le vamos a fallar al pueblo palestino. Me parece bárbaro. Y en El Salvador, ¿cómo está el tema de la solidaridad con Palestina? Allá ya sabemos que está en funcionamiento el museo, y bueno, me imagino que habrá una corriente de personas formando parte de una agrupación por Palestina. Pues es un caso bien particular, porque tenemos como presidente de la República a una persona de origen palestino que es más sionista que Netanyahu.
Entonces, bueno, tenemos otro Milei, ¿verdad? Acá, solo que el de Salvador no tiene motosierra, pero tiene otras artimañas. Entonces, la solidaridad con Palestina, pues obviamente en un país chiquito como El Salvador, pues tiene esa dimensión. Sin embargo, debo mencionar que la comunidad más grande de origen palestino en América Latina, después de Chile y Honduras, pudiera ser, es El Salvador. Es decir, es una comunidad muy, muy grande, pero bueno, los activistas pues no somos tantos, pero bueno, hay un esfuerzo importante. Como mencionaba al inicio, yo pertenezco a una asociación palestina pues con salvadoreños y salvadoreñas de origen de este lugar, y bueno, pues el museo, único en América Latina, pues también está cumpliendo un papel importante, con Isaac a la cabeza y Simá y otros compañeros que también están trabajando. Y bueno, pues desde El Salvador hemos tratado de estar a la altura también de las circunstancias. Recordemos que antes de la Global Summit Flotilla, que fue con embarcaciones por el Mediterráneo, fue la marcha global a Rafah, con convocatoria en Egipto, y el papel vergonzoso de esto, como decía, al igual que muchos otros países árabes, de una manera pues execrable y denunciable, cómo reprimió esta marcha global. Entonces ahí tuvimos nosotros compañeros también en Egipto, y como digo, bueno, pues es una cosa un poco particular por tener un presidente de origen palestino, pero que es sionista. Sí, es una de esas paradojas que a veces pasan. La otra vez estuvimos hablando con Isaac y nos contaba así que la mayor parte de población palestina en América Latina está en Chile, y bueno, no sabía que en Centroamérica también tenía esa importancia, sobre todo en Honduras y me decías en El Salvador. Sí, nosotros acá en Argentina, en cambio, tenemos a la comunidad judía más grande en Latinoamérica, por ende acá el sionismo tiene como una fuerza de lobby muy importante en cuanto a empresas y bueno, en cuanto a poblaciones, y digamos en su momento en los 90 los atentados a una mutual judía y a la embajada de Israel se ha instalado la narrativa de que el responsable era Irán, sin presentar ninguna prueba, pero con mucho ocultamiento de pruebas por parte de la justicia. Efectivamente, como todos sabemos, el sionismo es una ideología con un lobby muy importante, no solo en nuestros países de América Latina, sino en todo el mundo. Tú sabes que una manera como ellos se van metiendo y controlando terreno los países a través también de las iglesias evangélicas, donde le meten millones y millones para ir un poco ganando terreno. Entonces eso está demostrado también, y sabemos que sus tentáculos son muy grandes. Pero nosotros sí, desde la Global Summit Flotilla, sí estábamos convencidos de que esa narrativa, que es importante en un conflicto, ¿no? A ver quién gana el relato. Creo que nosotros y nosotras a estas alturas hemos ganado esa batalla, hemos derrotado en términos globales, ¿verdad? Puede haber puede ubicarse en ciertos países un discurso preponderante, pero estamos viendo que a nivel global esa pelea por la narrativa se la ganamos al Estado sionista. Sí, fue una victoria en cuanto al tema de difusión, porque a nivel global se han hecho mucha difusión, y si uno hoy ve, la gente está más ¿cómo te puedo decir? Más informada al respecto, no vincula todo como antes, que antes uno le hablabas de resistencia palestina y no entendía que era en su territorio, que había un estado invasor, que se empieza a repasar la historia de otra manera y visto desde otras aristas.
Antes, y que esto no empieza un 7 de octubre, ¿verdad? Claro, que se ve que el genocidio no empieza el 7 de octubre, sino que tiene toda una historia detrás. Sí, parece también que tampoco les importara tanto al Estado de Israel mantener, digamos, esa fachada, porque realmente el genocidio se está transmitiendo prácticamente en directo, vemos imágenes permanentemente, no pueden justificar nada, o sea, lo que estamos viendo. No. Claro, el problema es que mucha gente normaliza. Claro. Ese tipo de imágenes que vemos todos los días en los noticieros. Sí, se naturaliza. Correcto. Sí, así como también el otro día estábamos hablando de que Israel está tratando de ocultar imágenes que difunden en las redes sociales quienes son soldados, donde se sacan fotos y tratar de borrar sus caras, porque después viajan por el mundo y son crímenes de guerra que se pueden sancionar y que pruebas hay, y entonces tratan de esconder eso, así como también tener programas de contención para el problema de los suicidios que están padeciendo ciertos soldados que no pueden digerir la masacre de la que están llevando a cabo, sobre todo en Gaza, ¿no es cierto? Sí. Claro, toda esa es la parte que sabemos que existe, que como bien dicen ustedes, tratan de ocultar, pero hoy en día el poder de las redes sociales, los ojos y los teléfonos que hay en Cisjordania, en Gaza, nos permiten ver cosas tan dantescas como ejecuciones sumarias, como el otro día de 2 personas ahí como eran asesinadas ahí vilmente, y bueno, ahí eso yo creo que no nos debemos caer en la desesperanza de decir que no se mueve nada, de que siguen impunes. Hay que tener esperanza, hay que ir construyendo, como decimos en Mesoamérica, con cada granito de maíz, poco a poco. Por ejemplo, ahora aquí en Europa hay un festival de la canción, por ejemplo, que le llaman Eurovisión. Eurovisión, sí. Que por alguna razón estaba Israel, y bueno, ya España y 5 países más se han retirado del festival denunciando que así como expulsaron a Rusia inmediatamente, y no lo han hecho ni lo quieren hacer con Israel. Claro, siempre sus lobbies, su dinero pesa mucho, y bueno, convierte a la Unión Europea con un títere del genocidio, ¿verdad? Sí, claro, se han bajado varios países, estaba escuchando, ¿no? Eslovenia, España, sí. Países Bajos, y algunos más. Islandia se sumó hoy, creo. Sí, y quizás se suma algún país más, pero es importante. Claro, habría que preguntarles al resto de países que expulsaron inmediatamente a Rusia con qué rasero miden las cosas, ¿verdad? Como sí, que doble vara. Sí, ha pasado también en otras disciplinas, ¿no? Como como en mundiales de fútbol, en Juegos Olímpicos, en casi todos los estamentos. La expulsión a Rusia es inmediata. Aquí hay que, efectivamente, es importante recordar que todo suma, sea en el ámbito deportivo. Por ejemplo, aquí en el País Vasco no se deja pasar una oportunidad que intente un equipo de cualquier disciplina deportiva de Israel participar, que eso se bloquea inmediatamente, como en otros países. El tema de la cultura, porque al fin y al cabo lo que trata el gobierno sionista de blanquearse, ¿verdad? Decir que bueno, que ellos son un país que respeta derechos humanos, que se defiende, para aquí para allá. Sí, acá nuestro presidente lo vende como la única democracia o único país con ideas de libertad en Medio Oriente, y así mucha gente lo está comprando. Ese es el problema. Efectivamente, no tenemos que nosotros ir contrarrestando eso. Sí, es nuestro trabajo de aquí en más. Así es. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Si querés dejar algún mensaje más, tenemos unos minutos. Bien, pues mencionar que el @sumudflotilla, no sé si los amigos de amigas saben el significado de la palabra sumud, que en la cultura árabe
tiene un significado muy intenso con respecto a resistencia, resiliencia, fijación en un objetivo, y creo que es una buena palabra que se está ocupando para extrapolar a todo el planeta, en el sentido de que si el pueblo palestino lleva casi 100 años resistiendo prácticamente toda su vida, desde los años 40, la Nakba, ahora esta semana estamos recordando la primera intifada, en las condiciones en que está devastado el pueblo gazatí y golpeado el Cisjordania día tras día, creo que nosotros como pueblos solidarios del mundo tenemos que recoger ese mensaje y ponernos a la altura de las circunstancias. En ese sentido, mencionar, creo que ya está saliendo por las redes sociales, ya se está preparando la siguiente flotilla, y si la anterior, esta que participamos, más de 50 barcos, ahora se pretende que sea mayor aún. Es decir, no podemos descansar ni un solo día, aquí no hay tregua posible, porque el genocidio tampoco se detiene, a pesar de esa farsa, de ese circo que se montó Trump con su intento de ganar el Premio Nobel de la Paz, firmando un disque acuerdo mal llamado de paz, porque diariamente siguen asesinando personas, niños y niñas, adultos, etcétera, en Gaza y en Cisjordania. En resumen, creo que es un mensaje de optimismo, de seguir luchando. Hay muchos espacios donde poderlo hacer. Ustedes claramente en este momento lo están haciendo desde una radio. Otra gente utiliza otros espacios, el activismo de calle, las personas que se embarquen, la gente del Magreb, que también ha hecho muchos esfuerzos, y es de mencionar terrestres, que a veces también se nos olvida. También el aporte del pueblo magrebí, de Sudáfrica, incluso en la flotilla nuestra estaba un nieto de Nelson Mandela, por ejemplo. Claro. Y Sudáfrica es el que ha puesto en la Corte Internacional de Verdad la denuncia contra el Estado de Israel. Entonces, todo suma, cada quien desde su espacio, en las posibilidades que tenga, y pues para adelante, como dirían en árabe, yalla, yalla, yalla. Bien, una última pregunta que le hicimos también a Carlos en su momento. ¿Volverías a participar de la flotilla en el caso de que se dé? Sin lugar a dudas. Bueno. Yo creo que eso nos queda muy marcado, y creo que el 100% de los que nos lo preguntaron respondimos lo mismo. No vamos de héroes ni de heroínas por el mundo, no tenemos ninguna intención en ese sentido, pero pensamos que podemos seguir dando ese aporte, ese granito de maíz, como decíamos, y seguro que nos seguiremos encontrando. Y si no tenemos la oportunidad de ir, porque a veces también los cupos en los barcos van acorde a la cantidad de barcos que se consiguen, es importante también señalar que una flotilla tiene cientos de voluntarios en tierra. Mientras nosotros estábamos navegando, teníamos cientos de compañeros que nos atendían, que monitoreaban, que preparaban a equipos de abogados y abogadas en Palestina. Es decir, todas las personas somos importantes. Ustedes retransmitiendo, acompañando con sus esfuerzos de radio el acontecer. O sea que yo creo que todos y todas creo que estamos en la predisposición de continuar en este empeño de romper el bloqueo y de luchar porque el pueblo palestino llegue a una situación en que pueda vivir en paz y como ellos y ellas mismas decidan. Bueno, te agradecemos mucho esta comunicación, sabemos que te has quedado hasta tarde en función del cambio horario, y bueno, esperemos volvernos a encontrar más adelante. Te mandamos un abrazo muy grande desde Argentina, desde este programa que sale por LU3. Abrazo grande, Julio. Bueno, un abrazo para ustedes y mucho ánimo, y muchas gracias por los esfuerzos que abren ahí. De nada, bueno, hasta la próxima. Pues buenas noches. Bueno, estábamos hablando con Julio César Monge, es un activista internacional, es miembro de la Asociación de Salvadoreña Palestina, colaborador del Museo en El Salvador, y nos ha dejado el testimonio una vez más de otro tipo de testimonio respecto de lo que fue la flotilla y bueno, todo lo que
todo lo que hace a la causa palestina, tanto en el pueblo vasco como en la comunidad salvadoreña. Ahora, ya llegando al cierre, nos vamos, si les parece, con un tema de Malena D'Alessio, Palestina Libre. Son bárbaros, bélicos, cínicos, tiranos, inhumanos, son hipócritas, perversos, psicópatas, sádicos en esta cacería catastrófica. Imágenes insoportables, es el infierno en la tierra. Miles de niños masacrados, esto es genocidio, esto no es guerra. No tiene justificación, esto no es por la religión ni el judaísmo. Es un capítulo más del más nefasto colonialismo. El mundo siendo testigo, porque aunque no lo quiera mirar, lo ves. No fueron terroristas, lo que matan son bebés. Mientras seguís alienado en las redes en un pacto de impunidad, tu silencio cobarde cagón es un acto de la más infame complicidad. Decís que es golpe bajo mostrar niños mutilados. Miserable, golpe bajo es seguir mirando para el costado. Como mujer argentina, judía, hija de desaparecido, les digo, no es mi nombre, esto no es guerra, es genocidio. Alcemos nuestras voces desde América Latina y que retumbe en el planeta entero un alto fuego Jafri Palestina. We lost our voice and lost our souls. Can't you hear the cries of the children as they rule? Calling for a ceasefire, ICJ fell short. Watching as the genocide unveiling at the door. I long for Gaza in peace. Por nuestra ciudad, por la gente, por la familia.